Clase de Zohar Parashat Shoftim. Un segundo. Tenemos esta semana una porción sumamente especial. Sobre todo los abogados se divierten escuchando esta porción. Si no sos abogado y no vivís en la tierra de Israel hace 3.000 años atrás, no está tan actualizada. Sin embargo, sabemos que de la forma, cada vez que decimos todos los días las bendiciones de la Torá, decimos la Torá que nos das ahora, con lo cual tiene que ser para ahora, no para hace 3.000 años atrás. En lo básico de la historia, Moisés le está dando instrucciones de qué es lo que van a hacer cuando entren a la tierra prometida, porque para este momento le quedan 2 semanas de vida a Moisés nada más, y les fue dando en las últimas semanas instrucciones de cómo tienen que organizar su sistema de gobierno, les recordó hasta ahora todas las leyes que habían recibido a través de los 38 años que estuvieron en el desierto, de los 40 años que estuvieron en el desierto, no sea que se les haya olvidado algo. Y hay como todo está una actualización de la información que ya vimos en toda la Torá, nada nuevo. En esta semana hay cosas nuevas, porque en la Torá en ningún momento se habló antes, en el desierto, de cómo iba a ser el sistema de seguridad, de justicia y de seguridad en la tierra de Israel. Y empieza la porción de la semana diciendo: Shoftim beshotrim titen lecha, bechol sheareja asher Hashem Elokecha noten lecha. Dice, jueces y policías. Les voy a leer lo que dice la traducción y después les voy a decir lo que realmente dice. La traducción que pusieron acá, pero todas las traducciones dicen lo mismo. Dice: deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu Dios, le va a dar a cada una de las tribus. Estamos hablando vas a tener una ciudad, tiene que haber un sistema de jueces y tienen que haber policías que cuiden la ley. Sin embargo, en hebreo lo que dice es Shoftim beshotrim, jueces y policías, te darás a ti mismo, titen leja, ¿sí? te autopondrás jueces y policías, bechol sheareja, en todas las puertas. No dicen todas las ciudades, como sonaba medio ridículo que Dios les hubiera dicho poné a los jueces y a los policías en la puerta, porque denota un tema de derecho de admisión, ¿sí? Vos podés entrar, vos no, y una vez que ya controlé lo que entra por la puerta, la policía tendría que estar adentro, ¿no? Imagínense como decir, bueno, vamos a poner policía que cuide la seguridad de Buenos Aires solo en Puente Avellaneda, en las fronteras de la ciudad. Pero sin embargo, acá literalmente lo que dice es, los pondrás en la puerta, pero dice, te pondrás a ti mismo. Está bien, uno puede decir, bueno, está queriendo decir, te someterás a un sistema de justicia y de control, lo que sea. Pero no es lo que dice. Literalmente lo que dice es, jueces y policías te pondrás a ti mismo en todas las puertas. Qué sé yo, no se puede culpar a los traductores si no estudiaste el Zohar, si no sabes Kabbalah, si no sabes lo que dice el Ari respecto de esto. Es imposible pensar que no se está refiriendo a las ciudades, ¿sí? A los poblados. Más allá de que hoy, si uno visita la tierra de Israel,
la mayor presencia de policial uno la ve en las entradas de las ciudades, en los límites de los territorios ocupados, en todo lo que es frontera. No sé si al que ha tenido que pasar migración tanto para entrar o como para salir en Israel sabe de qué estoy hablando. Y ni hablar de cruzar a los territorios. Y después habla de la calidad de los jueces. ¿Sí? Los jueces no aceptarán sobornos. Los jueces tienen que ser no solo personas rectas y justas, sino que tienen que ser dice no aceptarán sobornos, puesto que el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsionan las palabras justas. Y después hay una frase que dice: justicia, justicia perseguirán. ¿Por qué dos veces la palabra justicia? El versículo 30, dos veces. Tzedek, tzedek. Una parashá complicada de entenderla sin la Kabbalah. Después nos empiezan a dar una serie de estatutos, pero en los que nos queremos concentrar específicamente es en este tema de ¿cómo se dice? Appoint. To appoint somebody no es designarlo para un cargo, es cuando se postula a alguien para pero no cuando alguien se autopostula, sino cuando vos postulás a alguien para que éste sea es darle a alguien un cargo. Vamos a hablar sobre ese tema y vamos a hablar sobre otros dos temas interesantes, siempre teniendo en cuenta que estamos en el mes de Elul y que esta porción nunca, no importa qué año, si bisiesto, si eso, si el otro, esta porción siempre se lee en el mes de Elul. Después vamos a hablar de ciudades de refugio. Cuando lleguen a la tierra que Dios les entregará y cuando tomen posesión del territorio y se establezcan ciudades, asentamientos y demás, dice: deberás separar para ti 3 ciudades en tu tierra, la que Hashem te va a dar, la que Dios te dará. Dice: prepararás 3 ciudades. Dice: esas ciudades serán para que huyas a ellas si es que cometiste un homicidio sin querer, un homicidio culposo. Y empieza a dar explicaciones. Dice: si una persona está hachando un árbol y cuando hace para atrás con el hacha se sale ¿cómo se llama? La hoja de metal del hacha y le pega a otra persona y lo mata. ¿Sí? Si bien es un accidente, como entendemos que no hay accidentes, dice: la persona es culpable de homicidio, un homicidio culposo, ¿sí? No a propósito, no premeditado, pero es culpable. Dice: y la familia de esta persona tiene derecho a vengar la sangre de la víctima. ¿Y qué era lo que sucedía? En la ciudad de refugio, la persona tenía que, si mataba a alguien sin querer y su familia se enteraba, tenían derecho a matar al asesino, a menos que él llegara primero a una ciudad de refugio. ¿Sí? Como cuando jugábamos a la escondida o a la mancha, la caza, pido. ¿Sí? ¿Qué hacía? El tipo tenía que dejar todo lo que tenía, lo que venía haciendo, lo que sea, y correr. Si él llegaba primero a la ciudad de refugio, la familia del difunto no tenía derecho a vengar la sangre, y él tenía que permanecer en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera.
cada vez que moría un sumo sacerdote, toda la gente que estaba en la ciudad de refugio era perdonada y absuelta, y nadie tenía derecho de cobrar ninguna venganza sobre ellos. ¿Y qué hacían? ¿A qué te dedicabas en la ciudad de refugio, aparte de procurarte alimentos? Tenían su pequeña granjita y esto para comer y todo. ¿Qué hacía la gente todo el día? Rezaba porque se muera el sumo sacerdote. O sea, concentraban sus meditaciones, todo parte del trabajo. Parte del trabajo que el sumo sacerdote tenía que hacer en su pureza era no ser afectado por las meditaciones y los rezos de la gente que estaba en la ciudad de refugio constantemente pidiendo que el sumo sacerdote muriera. Muy loca la historia, pero después vamos a ver si antes de terminar la clase entendemos de qué se trata. Toda la gran mayoría de esta porción es súper interesante leerla y más aún entenderla. Después habla del homicidio intencional, ¿sí? Ahora, este tipo mata a alguien sin querer y tiene que salir corriendo y dejar su vida, sus hijos, su familia, todo, ir a la ciudad de refugio porque si no lo pueden matar. Sin embargo, si una persona asesina a alguien a propósito, según dice la Torá, tiene que ser llevado a un tribunal. Pero tiene que haber por lo menos 2 testigos. Un testigo no alcanza, 2 testigos que sean personas justas, que lo hayan, que puedan atestiguar en su contra, pero que le hayan advertido para parte de lo que les daba calidad de testigos válidos en la corte, era que hayan presenciado el asesinato y que le hayan dicho a la persona, para que si haces eso lo vas a matar. Si no intervinieron para tratar de detener el asesinato, ya no son considerados testigos justos, ¿sí? Son considerados cómplices. Entonces, el testigo era solo justo si, además de ver y presenciar, había tratado de hacer algo para detener a esta otra persona de que no matara al otro. Porque de hecho, ¿para qué hacían falta estos testigos? Porque la corte, con estos jueces, el trabajo de los jueces no era buscarle culpabilidad a nadie. Al revés, le traían a alguien y le decían, este tipo es asesino, y el trabajo de la corte era tratar de probar su inocencia. Entonces salía a buscar que hubiera falta de testigos, y si aparecían testigos, se cuestionaba si los testigos habían hecho algo al respecto, o si simplemente habían estado viendo, como que ver los hacía de alguna forma cómplices. Y para terminar, las locuras de las leyes de la Torá, ¿no? O por lo menos respecto a cómo nosotros interpretamos lo que es la justicia, lo que es lo que debería suceder cuando alguien es asesinado, la inseguridad. Ante una muerte que no pueda ser resuelta, ¿sí? Aparece un tipo muerto en el campo y nadie lo conoce, nadie sabe quién es, o por lo menos ninguna persona cercana sabe quién es, y no importa de qué murió, ¿sí? No importa si lo mataron, si el tipo está muerto tirado en el campo. ¿A quién le toca el muerto? ¿Sí? ¿Quién tiene que encargarse del muerto? Y no es solo a quién le toca de quién lo tiene que ir a enterrar y todo esto. ¿Quién es responsable por la muerte de esa persona? El tipo puede haberse muerto de un infarto, ¿sí? Sin embargo, una persona muerta, tirada en el medio del campo, los sabios de la ciudad tienen que tomar una vara, una medida, y medir qué distancia hay entre el lugar en donde está el cuerpo y la puerta de entrada a las 2 ciudades más cercanas.
cual fuera la ciudad más cercana, es responsable de la muerte de esa persona. Y para atone, ¿cómo se dice atone? Como pago como redención, compensación o redención por ser culpables de esa muerte, los sabios de la ciudad tienen que ir al río más cercano, tienen que, aguas arriba del río, sacrificar un animal y dejar que la sangre del animal fluya por el agua, y todos los sabios, los jueces de la ciudad, tienen que ir y poner sus manos aguas abajo para que sientan que tienen sangre en sus manos por la muerte de esta persona. Bueno, vamos a ir por partes. Y por otro lado, todo esto está acá en el mes de Elul. Y sabemos que el mes de Elul no es como el resto de los meses. Si algo aparece en el mes de Elul, es específico al trabajo previo a Rosh Hashanah y tiene que ver con algún aspecto de corrección o de arrepentimiento, reparación. Vamos a ver qué dice. Y por otro lado, en esta porción aparecen las leyes de, el tipo era culpable, mató a alguien, aparecieron 2 testigos apropiados y es declarado culpable, y por una serie de cosas aquí que aparecen, es bastante interesante porque en la Torá los pecados capitales, el más difícil de probar, por el cual una persona tenía que sufrir, ser llevado sufrir la condena de muerte por haber hecho un pecado entre comillas capital, el más difícil de probar era por haber matado a alguien más. Después hay un montón de otras cosas que si pusiste la taza muy al costado de esto, sí, será apedrado y será... obviamente no es así, pero por un montón de cosas que hoy son casi cotidianas en nuestra sociedad, adulterio, un montón de otras cosas que hoy son vistas muy a la ligera, eran pecados capitales, y sin embargo cuando alguien mataba a alguien era todo un tema probar. Por otro lado, nos cuenta el Midrash que si un Sanedrín, que si un grupo de jueces de la Suprema Corte declaraban que una persona debería ser llevado a la muerte una vez cada 1000 años, eran considerados jueces perversos. Si no lograban, o sea, si una vez cada 1000 años le declaraban condena de muerte a alguien, era considerado como que había sido un Sanedrín sumamente riguroso y hasta cuestionable. Sin embargo, aparecen en la parashá las leyes de si la persona hizo tal y tal cosa, debe morir apedrado. Y si la persona hizo tal y tal cosa, debe morir por la espada. Y si hizo tal y tal otra, debe morir, qué sé yo, ahorcado. Y es interesante porque en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, en este periodo que culmina con Rosh Hashanah y Yom Kippur, de juicio que empieza realmente en el mes de Elul, decimos 2 veces, en uno de los puntos más altos de la conexión de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, durante Musaf, leemos una oración que se llama un Tane Tokef, que habla de quién debe morir y quién debe vivir
quién debe morir en manos de... quién va a morir ahogado y quién va a morir quemado, quién va a morir qué sé yo, devorado por un animal salvaje, que es muy, muy raro, ¿no? Y al final hay una frase final que dice, lo único que redime el poder de la muerte es Shuvah, Tzedakah y el orden es arrepentimiento, ¿sí? Pero es Teshuvah, esto de lo que hablamos en Rosh Chodesh, Teshuvah, Tfilá, plegarias y Tzedakah, caridad. Y muchos se preguntan ¿de qué sirve esta porción hoy si ya no hay Sanedrín, ya no se juzga a la gente de esa forma? Sin embargo, si está en la Torá y es parte de las leyes universales, esto aplica a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las personas, sacando algunos pocos casos, en la historia, a pesar de que el ser humano está diseñado para ser inmortal, pocos no han sufrido el decreto de muerte. Y todo decreto de muerte ocurre de una de estas formas. Es decir, no es que necesitas apedrar a alguien, pero un tipo que viene en su ala delta y de golpe se pega un palo contra la montaña, murió apedrar, ¿sí? O alguien esquiando, o el tipo que choca contra una pared o lo que sea, murió de esa forma. Hay gente que muere ahogada, hay gente que muere, y nadie muere de una forma distinta de como debe morir. Y para darles un ejemplo de algo que conozco personalmente, que es gracioso, no es bueno, seguramente para la persona no es gracioso, pero es increíble que pueda pasar una cosa así. Hace unos años atrás, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, encuentran en un incendio forestal a un tipo absolutamente quemado, había muerto quemado, con traje de buceo en medio del bosque. ¿Sí? Traje de neopren, tubos de oxígeno, incendiado, quemado en el medio de un incendio forestal. ¿Qué sucedió? El señor salió a bucear al mar, ¿sí? Pero un avión hidrante salió a buscar agua del mar para echar en el incendio y lo levantó al tipo del océano, lo llevó al bosque a morirse quemado. Ahora vos me decís de que ese tipo se fue ese día a bucear y pensó que podía morirse quemado, ¿sí? ¿En un bosque? Más allá de todo esto, el Zohar tiene una interpretación totalmente distinta de a quién le toca todos estos tipos de muerte. Son 4 las que aparecen en esta porción. No aparecen las de los animales y ahogados y todo, porque estas son las que serían, digamos, sentencias de un tribunal, ¿no? Sentencias de muerte de un tribunal. Y el Zohar dice, no voy a entrar en detalles, pero les recomiendo que lo lean, es desde el versículo 1 al versículo 16 de la porción de esta semana, hasta el versículo 10 de la porción de esta semana. El Zohar dice literalmente que cada uno de estos castigos son para el Samech Mem, para el ángel de la muerte. No están, de lo que habla la Torá, no habla de, y por eso es que una Suprema Corte, si llegaba a implementar una de estas leyes, era vista sumamente como despiadados. El Zohar dice que con la soga al cuello, con apedradas, quemado o
por la espada, dice, todos son para el Samech Mem y son todas con distintas combinaciones de el nombre Yud Kei Vav Kei y del nombre Adonai, con distintas combinaciones. De hecho, cuenta, después léanlo, es interesante. Cuenta, por ejemplo, que de la espada de la que habla la Torá es el nombre Yud Kei Vav Kei, que dice que el mango es la letra Yud, que la espada es la letra Vav y que los filos de la espada son las dos letras Hei. Y que el propósito de esa espada es que está hecha para destruir ¿saben lo que es el Samech Mem? Que dije anteriormente. El nombre de el ángel de la muerte tiene un nombre en arameo que no pronunciamos, decimos, pero si quieren se los deletreo sin que lo pronuncien. Es Sameal. ¿Sí? Ese es el nombre del ángel, que es lo que las religiones le llaman el Satán o el ángel de la muerte. Y sabemos que este ángel es el ángel regente de Edom. Y saquemos de lado el concepto de que en hebreo Edom quiere decir Roma, ¿sí? Específicamente a Roma, no a Italia, sino que a Roma en sí, a la ciudad de Vaticano, en hebreo históricamente se la ha conocido como Edom. Edom es el primer edomita, por decirlo de alguna forma, fue Esav, el hermano de Jacob. Y Edom también quiere decir rojo en hebreo. Y sabemos que cada una de las naciones del mundo, de las 70 naciones, tiene un ángel regente. El ángel regente de Edom es este ángel. Y cuando hablamos de los ministros de Edom, no es que esto es algo que aparece en la Torá, de hecho en la porción de Vaigash, o en la porción de Vaishlach, de el libro de Bereshit, hay un lugar en donde aparecen los reyes, es lo que explicamos en Rosh Hodesh, aparecen los reyes de Edom. Y en realidad el Zohar y el Ari nos explica que estos reyes de Edom no tienen nada que ver con Roma y no tienen nada que ver con esta creación en la que nosotros vivimos, sino tiene que ver con 7 mundos de caos que existieron antes de esta creación. La Torá dice que cada uno de estos enumera 7 reyes de Edom que subieron al poder y murieron. Y aparentemente murieron en ese mismo día, por decirlo de alguna forma. Pero sabemos que esos días de la creación del mundo del caos también representan milenios en los cuales, antes de que existiera este mundo, hubieron milenios reinados por estos ministros de Edom. Y hay un octavo rey de Edom que no aparece, que en la Torá no dice que haya muerto. Y de hecho, el Ari explica que este octavo rey de Edom es el que viene a cumplir la función en nuestra creación, la función. Estas son fuerzas espirituales, por supuesto, no estamos hablando de una persona. Es el que viene a cumplir el propósito del oponente, ¿sí? Y dice, igual que todo rey, tiene ejércitos de soldados, ¿sí? Que son también energías que muchas veces son llamados ejércitos de demonios, pero en realidad son paquetes de energía malvada. ¿Y por qué la Torá nos habla de Esav, el hermano de Jacob,
como el primer edomita, el líder o la persona de donde se originó lo que hoy es Roma, pero a su vez esa energía espiritual de la columna izquierda o el deseo de recibir para sí mismo, lo que en Kabbalah, entre comillas, se le llama lo negativo, porque en aquella creación del caos también se creó un sistema de sefirot, ¿sí? Y de la misma forma que nosotros en nuestro sistema de sefirot de Tikkun tenemos un Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? un Dios que tiene este nombre, Yud-Kei Vav-Kei. En los mundos del caos, existió un ministro que se llamó Yovav ben Zahor, ben Zerach, y el nombre Yovav es igual que el Yud Kei Vav Kei, pero en lugar de tener 2 letras Hei, tiene 2 letras Bet. Y el Zohar dice que las letras Bet son igual consideradas que una letra Hei, porque la letra Bet también quiere decir casa. ¿Sí? Una casa se dice Bet o Beit. Y que de la misma forma que la Torah se refiere a las letras, a Binah, las explicaciones del Zohar refieren a Binah y a Malhut como Beit Israel, las casas de Israel, porque una persona que quiere conectar con la luz tiene que aprender a vivir entre estas dos viviendas, entre estas dos casas que son Binah y Malhut, ¿sí? De la misma forma, si uno dijera el nombre Yud-Kei Vav-Kei, pero a las letras Hei le llamara casas, el nombre de este ministro de Edom, Yovav ben Zerach, tendría el mismo nombre que esto que nosotros le llamamos Dios. Y de la misma forma que lo que hay entre las dos casas es Zeir Anpin, y Zeir Anpin es representado por Jacob, que de él emana, porque Jacob es la primer columna central, ¿sí? Tenemos Gurat y Feret, el balance entre los dos es Jacob. Jacob tuvo un hermano físico en este mundo, pero tuvo un hermano espiritual que es Zeir Anpin del mal. De la misma forma que en el sistema de Sefirot de Tikkun, en donde nosotros vivimos, tuvo que surgir un Jacob que generara la unión entre Binah y Malhut. Esav, que es Edom, es lo mismo en el sistema del mal. Y de alguna forma, como en realidad vivimos en una eternidad infinita, todo eso también existe en este mismo momento. Hay un sistema de Sefirot del orden que se llama Etz Ahaim, el árbol de la vida, y hay otro sistema paralelo que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿sí? Etz Hadat. Y en ese otro árbol también hay Sefirot y hay porque árbol quiere decir Parsuf en realidad. Se le llama la palabra árbol cuando hablamos de Etz Haim o Etz Hadat, quiere decir conjunto de 10 Sefirot. ¿Sí? Cuando se habla de un árbol en la Torah, se está hablando de una agrupación de 10 Sefirot. Veo, yo que estoy de este lado y veo las caras de ustedes, estamos... ¿sí? Okay. Y en realidad se le puede, en el verdadero mundo, en el mundo de Etz Haim,
en el mundo real, el de la luz, ¿se puede matar a alguien? No. Las almas son eternas, las personas, o sea, no hay... y el castigo de muerte del que está hablando, si una persona comete uno de estos actos, y digamos que le tocó uno de estos Sanedrín que sí decreta una sentencia de muerte y lo matan, ¿pueden matar al alma de la persona? No. Hay un pequeño detalle que sí pueden dañar al alma de la persona si es que la persona muere ahorcada. No de cualquier otro tipo de muerte, pero de cuando una persona es ahorcada, daña al alma de la persona, y presenciar eso que hacía la gente antes de ir a ver cómo se ahorcaba la gente, presenciar una sentencia por horca también dañaba el alma de las personas que lo veían. Que sea que se lo mata así o que se suicida así. Para la persona, sí. Para la persona que lo hizo, sí. Para la persona, si alguien lo encuentra y lo ve y lo descuelga, todo eso, no. ¿De guillotina también sería igual? No. De todas formas, hablaste de la persona que está colgada, ella habló, y me quedó en el aire. Cuando descolgas a una persona, ¿qué pasa ahí? Nada. Eso no, para la persona que hace esto, no hay... Lo que yo decía, el daño es el mismo para el alma, si sea por propia mano o sí. lo haga otro, ¿no? Sí. Entonces, pero a ver, en definitiva acá, a donde estoy tratando de llegar, es que lo único que se puede, lo único que se puede sentenciar a muerte es un cuerpo que terminó haciendo una de estas acciones. ¿Sí? O sea, se puede sentenciar a muerte a esa encarnación, pero no al alma de una persona. Esa persona, y seguramente va a tener que pasar un proceso de purificación en donde la persona va a ir, entre comillas, al infierno. ¿Saben qué es el infierno? ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo en la tierra o estar vivo en el cielo, infierno, como se le quiera llamar? Acá uno no sabe nada, pero puede hacer todo. Cuando pierde el cuerpo, sabe todo, pero no puede hacer nada. Entonces, el infierno que vive una persona es saber el daño que produce los actos que hizo o que hace, pero no puede hacer nada para cambiarlo. Y por eso, y para algunas personas, es ir al cielo, morir, porque es poder finalmente darse cuenta el fruto y todo el bien que hizo el trabajo que la persona hizo en su vida, que antes no lo había podido ver. Antes podía hacer, pero no podía entender realmente la magnitud del impacto que tiene una acción positiva. De hecho, lo hemos explicado en otras clases, cuando una persona muere de muerte natural, en realidad lo que sucede es que dicen que la muerte se presenta ante la persona con una espada que tiene veneno en la punta de la espada, y la muerte en sí, cuando se presenta ante la persona, es una entidad llena de ojos, dice el rey David. Y cada uno de esos ojos tiene la forma en cómo él vio al mundo, mientras, o sea, cada ojo representa su forma de ver el mundo, de ver el bien, el mal, cómo vio la realidad. Representa cómo él miró a otras personas y
y representa la visión verdadera de la consecuencia que tuvieron sus actos negativos. Y dice que ante esa presencia, el 99,9% de las personas inmediatamente toman el veneno y aceptan morirse porque prefieren la oportunidad de una reencarnación nueva que enfrentar todo el mal que han hecho. O sea, la muerte en sí es el primer sabor a entender qué fue lo que hiciste de tu vida. Y dice que no es, o sea, de alguna forma es como que todas las personas mueren suicidándose, por decirlo de alguna forma, porque no viene el ángel de la muerte a llevárselos ni a matarlos, sino viene a mostrarles lo que hicieron. Y la persona elige que lo lleven, que lo purifiquen y que vuelva un año más tarde en un bebé nuevo que tenga una nueva oportunidad de... Entonces, habiendo entendido que estas sentencias de muerte son de alguna forma hasta parte de un proceso de purificación y de corrección de la materia, no de la energía, no del alma de la persona. Porque parte de lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo es ayudar al Creador a crear un mundo hecho de materia física que refleje 100% la luz. Pero como hubo un mundo de creación de caos anterior a esto, porque si no, no hubiera trabajo que hacer, si no se hubiera creado el caos primero, no habría nada sobre qué trabajar. Ya estaría hecho el trabajo. Entonces se creó el caos, porque nosotros le dijimos a la luz, dame un lugar en donde hayan carencias para que yo también pueda sentirme como vos y compartir. La única carencia que se pudo crear fue la falta de luz. La falta de luz es dos principales clipot, ¿sí? Dos principales velos de encubrimiento de la luz. Uno es este mundo paralelo de que nosotros constantemente elegimos uno u otro. Estamos o en Zeirampín de Jacob o en Zeirampín de Esav. Vivimos en un mundo de Israel, ¿sí? De conexión con la luz, o de Edom, de conexión con el materialismo. Y no hablo no hablo de en conexión con cosas materiales, sino hablo del materialismo. De hecho, algo que es alucinante, que nunca antes había leído y lo encontré una vez que empecé a leer esto de Larí sobre los 7 ministros, encuentro que Ravashlak dice que cada uno de estos ministros y de estos milenios, como también tienen que aparecer en este mundo para ser corregidos, porque para eso se crearon en un principio, solo para que nosotros los rectificáramos, dice, cada uno de estos ministros representa un sistema social. Dice, y cada uno de los líderes en su tiempo que adopten cada uno de estos sistemas del mal, escuchen esto, del mal, van a creer que esos sistemas del mal son la redención, son la corrección para el mundo. Dice Ravashlak, ¿a qué me refiero con esto? Al comunismo, al capitalismo, al liberalismo. Todos estos, dice, hay 7 principales modelos que van a surgir en el mundo que provienen de estos ministros del mal, y cada quien en su momento va a pensar que esa es la forma de que el mundo se corrige, de que se acabe el caos. Es decir, el señor de Alemania, con el nazismo, o con el nacionalismo, también pensaba que, en su manera muy perversa de pensar, pensaba que esa era la forma de corregir al mundo. Ok, el mundo es una porquería, bueno, te eliminás
a todos los que yo creo que son responsables porque el mundo esté así y lo corregís. Y cada uno de estos sistemas no deja de ser una manifestación de los 7, del cómo gobernaba en cada uno de estos milenios, cada uno de los 7 reyes del caos, hasta que eventualmente se rectifiquen y el mundo entienda que el único sistema político que sirve para los seres humanos es el amor. De hecho, en ese momento Rabashek dice que la única corrección verdadera de la humanidad es la unidad misma, es volver a unificar las 11 partes de la vasija, y eso se va a hacer cuando la gente renuncie a los gobiernos y las religiones y adopte el amor, pero el verdadero amor, ¿no? O sea, el amor de estar dispuesto a hacer por otro el mismo esfuerzo que harías para procurarte algo para vos mismo. Ok, entonces vamos a ver ahora qué quiere decir, ya hace una hora estamos hablando, qué quiere decir Shoftim Beshotrim, jueces y policías, te pondrás a vos mismo en las puertas. Principalmente, ¿qué quiere decir las puertas? Porque no dice las ciudades, dice las puertas. Las puertas son, uno de ellos, los orificios del cuerpo. ¿Sí? Hay 7 orificios del cuerpo que si se tapan, la persona muere. ¿Sí? Los lagrimales, los oídos, la nariz, la boca, el ano, la ureta. ¿Cuántos voy? 8. ¿Ya voy 8? Pero son 7. No. Ojos, oídos, nariz, boca. Bueno, pero bueno, ojos, 1. No, pero es una misma cosa. Bueno, son 7. ¿Nariz qué cuánto es? 1. Sí, no, es digamos cada grupo. Bueno, eso es 1 y no es menor el cuidado de estas aperturas. De hecho, lo que simboliza, dijimos en Rosh Hodesh, que a qué sefirá corresponde el mes de Elul, a Yesod. ¿Cómo llama el Zohar a Yesod? La puerta. Y la puerta hay varias formas de ver cómo es que Yesod es la puerta. Una, Yesod, son los órganos genitales. Por eso dice el Zohar que una persona no debe mirar, un hombre no debe mirar a su hijo nacer. Dice, porque mirar la vagina de la madre cuando está teniendo un hijo es hacer contacto directo con este ángel, con el Samech Mem. ¿Por qué? Porque dice, a donde sea que hay una apertura de luz, ahí es a donde él se para. De hecho, lo que dice el Zohar literalmente lo que dice es, no mirarás el lugar el canal de nacimiento, dice, porque el Samech Mem siempre se para en la puerta. Y de ahí es de donde se deduce que la sefirá de Yesod también es considerada la puerta. Pero la puerta quiere decir el lugar en donde la energía cambia. ¿Por qué ponemos una mezuzá en la puerta de tu casa? Porque la puerta determina que acá es afuera y acá es adentro. ¿Sí? Que esto es respecto a la casa, eso es Zeirampin y esto es Malhut. ¿Sí? El mundo exterior, la ciudad respecto a tu casa, es Zeirampin y tu casa es Malhut. ¿Sí? Es un lugar, vos vas a salir a trabajar, a traer cosas del mundo para manifestar en tu casa. ¿Y dónde se determina qué es tu casa y qué no? En la entrada. Hay un muro, ya sea un
un área delimitada con una reja, con esto, con paredes, con lo que sea, y en la entrada esa en donde se determina y en donde se para el oponente. Por eso ahí ponemos una mezuzá. Ahora, no puedes ponerte una mezuzá en cada otra apertura. Entonces, ¿qué tenés que poner? Policías y jueces. ¿Sí? Tenés que utilizar tu conciencia para juzgar qué permitís, qué miradas permitís que salgan de tus ojos y qué permitís que entre a tu alma a través de tus ojos según lo que decidís mirar. Cuando te equivocas también. ¿Perdón? Cuando te equivocas también miramos. Sí. Y esto va desde lo que decidimos mirar. Es interesante, si uno se fija en los signos del zodíaco que tienen tendencia a ser más autodestructivos, sobre todo Escorpio y Aries. Es muy común que les guste mirar por televisión operaciones, documentales de asesinatos, de cosas que donde se ve, sobre todo a Aries y a Escorpio, porque los rige Quirón. Quirón tiene que ver con todo lo quirúrgico. Pero tienen este interés por los documentales y conocen la vida de Jeffrey Dahmer y de todos los asesinos seriales, y les encantan las películas que tienen que ver con crímenes y esto y lo otro. Y parte de la corrección es cuidar lo que dejas entrar a través de los ojos, ¿sí? Porque es una conexión con el alma. Y si fuera solo ficción, ¿sí? Una película no podría hacerte sentir bien o mal, o dejarte contento o emocionado o angustiado después de haber visto la película que no tiene final feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que uno está viendo en la película es la conciencia del señor que escribió el libro. Y después está un montón de esfuerzo y de energía. A ver, todos pudiéramos, si yo les preguntara a ustedes si tienen sueños o cosas que les gustaría lograr en sus vidas, qué sé yo, muchos dirían, a mí me encantaría poder construir un asilo para niños pobres, una escuela acá, un hospital, un montón de cosas positivas, ¿sí? Y si yo les pregunto por qué no lo hacen, seguramente la respuesta es porque no tengo los medios, ¿sí? ¿Cuántos medios necesitas? $1 millón, $10 millones. No, yo tengo ideas más grandes, necesito $100 millones para hacer lo que yo quiero hacer. Eso significa mucha energía, ¿sí? Conseguir $100 millones, invertir 100 millones, ganar $100 millones implica mucha cantidad de luz, mucha energía. Bueno, al libro de ese señor, en el mundo de hoy, se le invierte 100, 200, 300 millones de dólares de energía para que sea lo más realístico posible, para que cuando vayas al cine te produzca un efecto, ¿sí? ¿Y por qué produce el efecto que tiene? ¿Es simplemente por lo gran director que es este y el otro y lo que sea? No, es porque hay una idea inicial que es la cabeza de una persona retorcida, si es una película X, o espiritual, si es, no sé, ¿cómo se llama esta película de los no, esta última, la de los señores azules, Avatar, ¿sí? Y después, ¿qué hace falta? Inyectarle luz, inyectarle mucha energía para que pueda impactar a cientos de miles, si no millones y millones de personas. Entonces, no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de efecto ir a ver una película espiritualmente en mi vida.
Cuidado. Entonces, cuidar, poner jueces y policías en cuidar lo que veo. Lo que como, lo que oigo, todo. ¿Sí? Especialmente en el mes de Elul y en general en este sexto milenio, poner jueces y policías sobre los órganos sexuales. ¿Sí? Lo que hoy pensé que íbamos a tener más tiempo para poder leerlo. Igual vamos a seguir con este mismo theme el mes de Elul. Quiero ver si lo encuentro así rápido. Medio de una, lo leo. Bueno, todos sabemos que el pecado original no fue comer una manzana, ¿sí? Comer del árbol del conocimiento del bien y el mal fue para Javá y para Adán haber tenido relaciones sexuales antes de las 6 horas que estaban en las que tenían que tener relaciones, y por supuesto no las tuvieron entre ellos, sino que la tuvieron con la serpiente, con el Samech Mem en el caso de Javá y con Lamed Lamed con la parte femenina del Satán en el caso de Adán. Y la próxima vez que ellos se volvieron a encontrar y tuvieron por primera vez relaciones entre ellos como estaba destinado a que fuera, fue 130 años más tarde. En el proceso apareció todo esto de todos esos seres mitológicos de los que se hablan en otras culturas, que eran mezclas entre estos ángeles caídos y las personas. Con lo cual, la corrección del ser humano está en Yesod, ¿sí? Y está en la sexualidad misma. Y el balance de... Vamos a buscarlo. Total es feriado, ¿no? Además, es importante saber que Adam y Yosef, que es el patriarca que tiene la sefirá de Yesod, tienen el mismo valor numérico, los nombres. O sea que tienen la misma energía. Ok, acá está. La conexión entre Yesod, las guerras y la paz. Traídos a ustedes por Isaac Luria. Dice así: cada una de las sefirot tiene atributos que son pares opuestos, relacionados específicamente a la sefirá, que tienen el estado de ¿cómo se dice? Sin tikkun, como unrectified. Sí, sin corrección y corregido. Lo que nosotros diríamos simplemente, estas dos cosas son antítesis, son totalmente opuestos, no es así. El Zohar, o acá en este caso el Ari, dice, son la misma cosa, una sin corregir. O sea, nosotros decimos que es totalmente contrario la paz y la guerra. No, el Ari dice, las dos son atributos de Yesod. La guerra es la paz sin corregir. Y la paz es ese mismo atributo ya corregido.
pero lo importante es entender que vienen del mismo lugar, ¿sí? De la misma forma que el suero antiofílico viene del veneno de la serpiente, ¿sí? No se puede pretender arreglar algo si no es con la misma energía. Es la misma energía con distintas polaridades. Es exactamente eso, ¿sí? Es una misma energía en dos estados distintos, con dos niveles de vibraciones distintas. En el árbol de Edom, ¿sí? En el árbol de el caos, del bien y el mal, del árbol de la sabiduría, esa energía se manifiesta como guerra. En el árbol de Etz Haim se llama paz, pero es la misma cosa. Y conviven simultáneamente. Sí, y a través de Yesod, o cómo uno se maneja en Yesod, se elige en cuál de esos estados Ahora, de Yesod uno está. en el árbol, digamos, de lo que es del conocimiento, que es en el que estamos, el otro no alcanzamos, porque es espiritual, ¿no? El que está en la materia estamos, es en el árbol. Sí, en el sistema de Edom. El sistema Estamos de... ahí. Pero ahí va. El sistema de Etz Haim Sí. también existe al mismo tiempo. Se llama conciencia. Existe únicamente a través de la mente. Y por eso ahora después vamos a explicar, Yesod, de lo metafísico a lo físico, el lugar en donde las cosas dejan de ser una energía y se convierten y cobran fisicalidad, es en nuestro pensamiento. ¿Sí? La puerta entre el mundo de lo espiritual y lo material es Jochma, ¿sí? Es el pensamiento, y ese es el Yesod de estas dos la comunicación entre estas dos realidades, ¿sí? Según cómo está el pensamiento de la persona es que se manifiesta, y puede manifestarse fisicalidad que revela absoluta luz, o puede que materialidad, o puede manifestarse materialismo, ¿sí? En realidad no hay nada malo con lo material. ¿Qué quiere decir materialismo? ¿A qué le ponemos la terminación ismo? A la potencia, a la máxima potencia, digamos. Es la luz temporal. No. En el idioma, ¿sí? Es decir, es algo que ya tiene poder. Son modelos, claro, son modelos de poder, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre lo material y el materialismo? Lo material es algo que existe. El materialismo es cuando esa existencia, es cuando esa existencia tiene poder por sobre el ser, por sobre la persona. Él sería uno de los falsos dioses, digamos, Claro. en este caso. Y no deja de ser uno de los sistemas que nosotros tenemos que corregir. Es decir, poder tener infinita abundancia sin ser materialista. Ok, entonces, les leo. Dice, cada sefirá tiene un par de opuestos relacionadas a ella, que puede estar en estado sin rectificar o rectificado. Los dos pares opuestos relacionados con Yesod son Pegama Brit y Tikuna Brit. ¿Cómo se dice? Desacralizado. Desacralización. Ok. Desacralización de el pacto, ¿sí? O corrección del pacto. El pacto se refiere al Brit Milá, a lo que un hombre hace con su pene, específicamente. Vamos a ponerle nombre y apellido. Y esto es específicamente a un hombre, ¿sí? No, si bien esto es importante entenderlo desde el punto de vista de una mujer, porque la mujer es generalmente la responsable de lo que el Señor hace con
No siempre, pero en realidad cuando digo esto me refiero específicamente a lo que ocurre en el mundo hoy con la sexualidad, que en realidad es parte de un mercado de oferta y demanda, ¿sí? Porque una de las cosas que también tenemos que corregir es este sistema que se llama capitalismo, y parte del capitalismo es el mercado, y lamentablemente ojo que la demanda genera la oferta, sí, la pregunta es ¿cuál es demanda y cuál es oferta? Porque yo tengo muchas reuniones con señoritas que se acercan a hablar conmigo acerca de la falta de realización en el ámbito de la relación de pareja, y buscan, si le buscan una pareja perfecta, un alma gemela, pero en la forma en cómo salen a buscarlo, ¿sí? Ellas en ese momento se convierten en demanda, están buscando, salen a comprar un hombre, por decirlo de alguna forma, pero lo que llevan para pagar no es necesariamente lo que trae a un alma gemela. ¿Se entiende? O sea, entonces, pero así es como funciona hoy el tema de, anda un sábado a la noche a las Cañitas y vas a ver señoras sí, señoras, a los 40 años sos una señora y a los 25 también, que durante la semana van a trabajar, vos las ves de una forma y cuando las ves el sábado a la noche en las Cañitas, te das cuenta que hay un mercado de oferta y demanda que está seguro, pero que no se condice con lo que después te dicen que en realidad están buscando, ¿sí? Cuando vos salís si vos querés ir a comprar fruta, vas a la verdulería, ¿sí? No vas, ¿se entiende a lo que voy? Si decís que querés una cosa, fíjate cuál es el mercado en donde eso se vende. Entonces, sigo. Y estos dos aspectos, la no corrección o la corrección del pacto, están directamente relacionados a la guerra y a la paz. Entonces, cuando la gente dice, el mundo en el que vivimos, bueno, hay una directa relación en cómo los seres humanos en este milenio, que es Yesod, manejan su sexualidad con lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Con trata de personas, niños esclavizados en África para hacer ejércitos de mercenarios. No es, está allá lejos el efecto, pero la causa es bastante habitual a nosotros. Dice, esto quiere decir que en función de Yesod, en particular, existe la paz o las guerras. Para ilustrar esto, es que en el mundo existe el concepto del matrimonio, ¿sí? Alguien tuvo que haber diseñado en algún momento, decir, hagamos que estos se quieran casar y quieran estar juntos, ¿sí? Entonces, cuando la luz o el sistema o lo que sea pensó en el concepto del matrimonio, lo hizo solo para poder ilustrar que de Yesod depende la paz y la guerra. Eso es lo que dice Lari. Soltero el Lari, por supuesto. No. Se metió en el barro, digamos. Dice, puesto que el pacto, existe el concepto del matrimonio, el pacto, también que es Brit, ¿sí? El pacto entre un hombre y una mujer. Y el concepto de paz o armonía marital, ¿sí? Shalom Bait, paz en la casa.
Dice, en el día que Dios creó a Adán, en ese mismo día le dio una esposa, Javá. Y en la Torá dice, le dio una ayudante, ¿sí? una compañera opuesta a él. ¿Sí? Cuando uno traduce como está escrito en la Torá, dice que le dio a alguien que lo ayude, pero en su contra, o contraria a él. Dice, nuestros sabios explican las dos cosas. Denota que le juega en contra, o que el sentido de opuesto es porque el Midrash nos dice que Adán fue creado con la mujer en su espalda, y que lo que hizo cuando se hizo la famosa creación de la mujer fue simplemente separarlos y que puedan verse, o sea, opuestos uno al otro. Dicen, nuestros sabios explican que esta frase, que aparentemente es contradictoria, en realidad quiere decir que si el hombre es merecedor, el hombre masculino, estamos hablando, no habla de la humanidad, si el hombre es merecedor, a través de la rectificación del tikkun de su deseo sexual, en ese caso, él tiene una esposa que actúa para con él como una ayudante, y viven en un estado de Shalom Bait, de paz y armonía en su casa. Dice, la forma para alcanzar la armonía marital, este Shalom Bait, es a través de que cada uno de las partes del matrimonio, de los miembros del matrimonio, piensen únicamente en el mejor interés de la otra persona, sin tener consideración alguna por lo que eso puede significar para él o para ella. Dice, ¿por qué? Porque de la misma forma que como él hizo un pacto, un brit, con su esposa, de la misma forma, como él se maneja, le recuerda a Dios que él hizo un pacto con él también. Entonces, si él en su vida, con quien ya tiene un pacto y lo tiene ahí enfrente, su esposa, su esposo, solo piensa en el mejor beneficio del otro, sin importarle si está bien, si está mal, si es justo, si lo que sea, dice, de la misma forma entonces Dios será recordado de que él tiene un pacto con la persona, y que de la única forma que puede dirigirse hacia la persona es mediante solo buscar lo que la persona quiere, sin importar si es justo, si se lo merece o no. ¿Sí? De ahí viene de que cuando se habla de que si hay Shalom Bait, si hay paz en el hogar, nunca puede faltar sustento, lo dijimos en la clase de Tu B'Av, que el Zohar dice de que cuando una pareja está unida, no hay ejército, no hay rey, no hay nadie que pueda contra ellos. ¿Por qué? Porque no hay decreto de mal que pueda recaer sobre esa pareja, porque ellos se manejan, como ellos se manejan entre ellos, es como Dios tiene, o el sistema, sabemos que cuando hablamos de Dios hablamos de las leyes de causa y efecto, es como el sistema tiene obligación de comportarse para con ellos. Entonces, si la persona en su matrimonio busca lo que es satisfacer los deseos de la otra persona, sin fijarse qué es lo que le puede costar, o sin tener en cuenta lo que significa para él, su propio beneficio, o si es justo, si no es justo, lo que sea, de la misma forma la luz tiene que hacer lo mismo y satisfacer los deseos de la persona, sin importar si se lo ganó, si no se lo ganó, si... Ok.
Dice, sin embargo, si él no tiene el mérito de la armonía en su hogar, producto de su falta de autocorrección, entonces su esposa se opone a él y le da batalla. No, la mujer no lo puede evitar. Y los dos sufren, la esposa también sufre, porque ella también es responsable parte de, o sea, cuando dos personas se pelean, por más que, o sea, cuando la esposa se vuelve loca y grita, y grita, y grita, y grita, no es que termina de gritar y después se siente bárbaro. Igual se queda mal. Y hay que fijarse lo importante que es esto, porque los otros días hablando de esto mismo alguien dijo, y pensar que vos decías en chiste los otros días de que Gandhi decía que él tenía control en todas las áreas de su vida, menos con su esposa. Brilla jornada de Gandhi. Solo para ilustrar que a veces uno puede parecer que es grandioso, pero al final por las cosas que se determina lo que tenés o lo que no tenés en tu vida, no es necesariamente por lo que los demás juzgan. Dice, de esta forma hemos identificado las dos cualidades opuestas de la rectificación y aquello que permanece por ser rectificado en Yesod, que son la paz y la guerra. Dice, en la creación del hombre y de la mujer en el sexto... que así fue determinado desde... Esta dualidad fue creado desde la creación del hombre en el sexto día de la creación. Sabemos que el hombre fue creado en el sexto día porque el número 6 es Yesod. No es que hubieron 6 días de que estuvo trabajando Dios y dijo, yo no creé el hombre, vamos a hacerlo hoy antes de que se me acaben los 7 días, sino que el hombre proviene de la sefirá de Yesod, ¿sí? Porque el libre albedrío, que fue lo que fue creado cuando se creó el hombre, porque no se creó nada nuevo desde el animal al hombre. El hombre en realidad es un animal que es un poco más sofisticado, pero no hubo ninguna creación nueva al crear el hombre más que crear el libre albedrío. Y el libre albedrío le pertenece a Yesod, a la sefirá de Yesod, porque es el lugar en donde uno decide cómo una luz se va a convertir en algo material. Y por supuesto Yesod en el nivel más alto de nuestra existencia es nuestro pensamiento. Porque no hay acción que una persona haga que no proviene de un pensamiento previo. La corrección se tiene que hacer en Yesod. ¿Cómo? La corrección solamente se hace en Yesod, se hace en el pensamiento, pero después en la acción. La acción también es, y sobre todo, ¿por qué tenemos grandes filósofos que hablan de que todo lo que el ser humano hace es en pos de tener una relación sexual? ¿Sí? Todo, desde Freud dice que el tipo quiere ser rey, quiere ser esto, todas las aspiraciones, quiere comprar un auto, una casa, todo, pero al final es por una sola cosa. Ganar. Claro. Ok. Dice, seguimos y ya con esto termino. Dice, si tomamos este ejemplo tan simple que es la paz o la guerra en un hogar, imaginémonos cuando esto se lo escala al mundo entero. ¿Sí? Cuando uno escala la globalidad de lo que todos los individuos del mundo están haciendo sexualmente, y eso cómo se refleja en el mundo. Por ejemplo, mucha gente se pregunta cómo es que un grupo muy pequeño de personas, realmente muy pequeño de personas, tiene el poder de tener oprimidos a 1.500 millones de chinos. Vos vas a China y son personas normales. O sea, no es que vos decís, bueno, son subnormales, no tienen... no, toman las mismas decisiones que nosotros tomamos. Bueno, tal vez por temas económicos a lo mejor no decide, no tiene el acceso a toda la variedad de comida que
que pueda haber en China, pero de lo que tiene acceso decide si come esto, si come el otro. Si hace esto, si hace el otro. Son personas se ven igual de humanos que nosotros. Sin embargo, más allá de que a nosotros en la Argentina nos pasa algo bastante parecido como sociedad respecto a no hacer nada cuando hay cosas que aparentemente provienen de un pequeño grupo de personas y son en contra del bienestar, del bien común. Y tal vez por eso es que esos mismos grupos pequeños financian a productoras de televisión que tienen ciertos programas y demás, y permiten, ese mismo pequeño grupo de personas permite que en Buenos Aires no puedas caminar por la calle sin ver mujeres desnudas colgando en los kioscos. ¿Sí? La pornografía existe en todas partes del mundo, pero no a la vista como acá. ¿Sí? Porque una cosa es que sea una elección y otra cosa es que sea intrusiva. O tenemos un horario de protección al menor, pero durante el día nos pasan las publicidades de lo que pasó durante el horario, ¿ok? Pero no es casual, es by design, ¿sí? Hay un diseño detrás de eso. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que un pequeño grupo de personas mantenga a 1.500 millones de chinos oprimidos? Que se deja mandar, no sabe. No. Una de las cosas que ocurren en China, que es muy particular y no es una costumbre ancestral china, son las casas de masaje. En China, sobre todo en las ciudades, las personas que tienen suficiente educación como para que pudieran ser aquellos que se opongan al gobierno, que son la gente con la que vos tratás cuando vas a hacer negocios a China, señores que usan traje, corbata, que comen en los restaurantes donde come la gente occidental, o sea, que puede pagar una comida y no... Hay dos realidades totalmente distintas en China. La casa de masaje, estas personas no tienen casa, no tienen hogares, ¿sí? Son generalmente hombres solteros, grandes, o sea, estoy hablando de millones y millones y millones de personas que en la casa de masaje tienen servicio de masaje y más, tienen servicio de tintorería y la camilla de masaje para dormir durante 4 horas. Y por lo menos 2 veces por día recurren a estas casas, reciben un masaje, duermen un masaje y algo más, reciben una cantidad de tiempo para dormir en esa camilla, y una vez por día les llevan la ropa y se la traen impecable para que el tipo se vuelva a vestir, y cuando lo ves en la calle es un tipo que es un broker. Y hay todo un concepto que se desarrolló en China en los últimos poco más, que un hombre debe eyacular por lo menos una vez por día para estar armonizado, por decirlo de alguna forma. Tiene que para estar en paz, ¿sí? Y es algo sistemático. Cuando, por ejemplo, un entrenador de deporte de alto rendimiento no le permite a sus entrenados tener relaciones, a veces, en el caso del boxeo, un mes antes de tener una pelea. ¿Sí? Los boxeadores que pelean por un título generalmente no tienen permiso de sus entrenadores de tener, no es de tener relaciones, de eyacular específicamente durante un mes antes de la pelea. ¿Por qué? Porque hay una energía, hay un poder detrás de la luz que eso significa. Entonces, el mundo está hoy exactamente como tiene que estar según las acciones de... Dice que lo ideal es eyacular una vez por año. Una vez por año. Máximo. Sí, el sexo tántrico. ¿Sí? La idea es tener relaciones. ¿Sí? Cabalísticamente
más frecuente. Sí, pues, tal vez nunca lo hemos hablado acá y a lo mejor da para alguna otra clase, pero hay reglas cabalísticas de la convivencia en pareja y no las veces que uno puede tener relaciones, pero sí los momentos en los cuales uno puede tener relaciones y de qué manera. Hoy ya estamos pasados de tiempo, pero sé que este es un seminario que traería público. Sí. Sí. Y a nivel global hay una escalation de conflictos. Están Sí. Con todas las intenciones de que esto... Pero pasa siempre este mes del año, en todos los años. Porque esos líderes también tienen que tener la posibilidad de hacer tikkun. O sea, la gente que empuja las guerras en el mundo, ya no hablo de nosotros que somos la causa de que esas guerras existan, sino los que financian y los que viven de eso. Cuando llega el mes de Elul, si te fijas vas a ver que históricamente es muy común que en este mes, todos dicen que es porque tiene que ver con que se acaba el verano y la... no sé si saben eso. No, es que la guerra se acostumbra a pelear en invierno generalmente porque hace más complicado, hay más horas de oscuridad, pero también tiene que ver con que esas personas que son las que al final toman la decisión también tienen que corregir haberlo hecho antes pero nosotros, otra vez, depende de el cambio que hacen las sociedades, los grupos, la gente, y entender también el poder de una acción. Uno no conoce cómo está la balanza. Uno no sabe cuántos granitos de arena falta para que la balanza esté de un lado o de otro. Y evidentemente si nos toca oír esto es porque debemos ser personas que tienen más capacidad de afectar esa balanza que otros. El conocimiento genera responsabilidad. O debería. Pero es interesante ver esto. Generalmente el mes de Elul siempre es un mes de conflicto. De hecho, el mes de Elul... Están enfrentando energías que digamos, tienen diferentes nombres, pero son metazas en sí mismas. También estamos llegando a un nivel de Yesod. El milenio está llegando a una época en donde va a poner más a prueba el tema de las destrucciones masivas y sin embargo, qué sé yo, la semana pasada estaba hablando con una persona que me está contando de que vende una casa, ¿no? Y me dice el precio de la casa y no creo que en Argentina haya otro lugar en donde las viviendas cuesten más que eso. Y me dice, no, pero lo que tiene de particular esto es que es el único country de todo Buenos Aires, de todos estos countries de alto, que podés llegar con tu helicóptero o que si vas manejando no tenés que pasar por una villa porque está al lado de la ruta. Salís, gendarmería y entras. Y le digo, pero ¿y una vez que entras, nunca más salís? ¿Sí? O sea, si lo que estás comprando es la seguridad de no tener que pasar, vas a comprar la casa y quedarte a vivir ahí, nunca más vas a salir. ¿Qué determina que una persona esté sana y salva? ¿Qué tan cerca de la autopista está la entrada de la muralla de su casa? En algún momento tiene que salir y enfrentarse al mundo que también es consecuencia de sus acciones. Entonces, ¿quién está seguro? ¿Quién está a salvo? No, construir las paredes de Israel está a salvo hoy porque tiene paredes de 25 metros de altura en todo su... no es... qué sé yo. Entonces, para ir cerrando esta clase, que ya no quiero ni ver qué hora es, no sé si no voy a dejar esto para...
bueno, recuérdenme la semana que viene, si bien está en el Zohar de esta semana, pero es directamente relacionado a el mes de Elul. Aquellos que tienen Zohar en español, no hay Zohar en español a estos libros, los últimos. Aquellos que leen inglés, si quieren, les puedo pasar el archivo. En el versículo 10, 11 y 12 de la porción de esta semana, el Zohar habla de los miembros de su casa. Acá hay una parte que está hablando de dice que los miembros de su casa pueden, aparece muchas veces este término de los miembros de su casa, refiriéndose a los que pueden cobrar venganza, los que también son responsables sí, aparece muchas veces. Y el Zohar dice que la casa es el cuerpo de la persona y los miembros de su casa son los 248 segmentos de huesos. Y después lo vamos a explicar en más detalle cómo funciona y cómo se limpia eso. Pero dice que cada vez que una persona comete un acto malvado, ¿sí? Conecta con el árbol de el bien y el mal, con el árbol de Edom, esa acción negativa que él hace se graba en los huesos de la persona y se convierte en un acceso para que la próxima vez sea mucho más fácil hacer ese mismo acto negativo porque ya lo tiene incorporado en sus huesos. Y parte del proceso de lo que hacemos en Rosh Hashanah y Yom Kippur es desgravar, después vamos a explicar en otros programas, como estoy acá en otras clases vamos a explicar cómo se hace para desconectar esto y una de las meditaciones importantes que uno debe hacer con los sonidos del shofar, mientras está escuchando el shofar, es meditar en deshacerse de la conexión con esos como por decirlo de alguna forma, son como pequeños demonios que escriben su nombre es, no sé, abusar de poder, lastimar a alguien, lo que sea que lo deja escrito en los huesos, en el ADN de la persona. Y parte del proceso de Rosh Hashanah nos ayuda a desconectar, cortar el vínculo que hay entre esas entidades y nuestro ser. La verdad que había mucho más para hablar de esta para allá, pero Elul y las porciones que tocan estas semanas se puede hacer, es interminable. Espero que lo que alcanzamos a tocar sea constructivo. Muchísimas gracias.